Hola, bienvenidos a este chismecito financiero de Dinero Millennial. Yo soy Omar Nieto y el día de hoy les voy a contar de qué se trata toda esta reforma a las pensiones que propone el presidente de México. Pues resulta que esta semana el presidente López Obrador, el presidente de México, anunció que iba a proponer dos reformas muy importantes. Una de ellas, la del salario mínimo, que él propone que no crezca por debajo de la inflación y que esto quede ya en la Constitución. Y la otra, la de revertir el modelo de pensiones que se implementó durante el sexenio de Ernesto Zedillo, o sea, el modelo actual de pensiones que tenemos en México. Revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien. Y la verdad es que esto prendió alertas desde el principio porque parecería que quería que volviéramos a un sistema de reparto en el que los trabajadores que se encuentran en activo en ese momento financian las pensiones de los que están pensionados. Este modelo había operado en México durante muchos años, pero la verdad es que se estaba volviendo cada vez más insostenible porque cada vez había más pensionados y menos personas trabajando en el sector formal. O sea, menos trabajadores estaban aportando a esa bolsa que servía para pagar las pensiones. Y definitivamente en las condiciones actuales en las que se encuentra la población de México y también las perspectivas a futuro de la esperanza de vida, pues esto sería completamente insostenible, porque ahorita habemos un montón de jóvenes que próximamente nos vamos a pensionar, pero nuestras familias cada vez son más pequeñas y algunos de nosotros ni siquiera tenemos hijos. Lo que quiere decir que dentro de 20 o 30 años que nos jubilemos nosotros, no va a haber suficientes trabajadores que puedan pagar nuestras pensiones. Además, como te decía, la esperanza de vida cada vez incrementa más y estas pensiones no las tendrían que pagar por mucho más tiempo que lo que se pagaban antes. O sea, imagínate que tú te retiras a los 65 años y todavía vives unos 20 o 25 años más. Suena increíble, pero la verdad es que cada vez hay más personas que llegan a su octava y hasta su novena década de vida. Además, otra cosa que preocupaba mucho es que si el presidente quería que regresáramos a un sistema de reparto, esto significaría que las Afores tendrían que desaparecer y pues el dinero de las Afores, o sea, nuestros ahorros para el retiro, iban a tener un futuro incierto. O sea que todo lo que llevábamos ahorrando durante todo este tiempo, pues quién sabe qué le iba a pasar. Pero ya salió el presidente también esta misma semana a aclarar que eso no sería así, que las Afores no desaparecerían, aunque también dijo que podría ser que una parte de los recursos para las pensiones los administrara el gobierno. Vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa. Puede ser el Afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que sí dejó muy claro es que el objetivo de esta reforma es que los trabajadores se jubilen con el mismo salario que en el momento que se retiran. O sea que si tú estás ganando 10,000 pesos al momento de retirarte, puedas seguir ganando esos 10,000 por el resto de tu vida, pero ya sin trabajar, ¿verdad? Y es que actualmente con el modelo de las Afores, lo que dice el presidente es que nos estamos retirando con la mitad de nuestro sueldo o incluso menos. Pero entonces si vamos a seguir con el sistema de las Afores, pero ahora nos vamos a retirar con el 100% en lugar de con el 50% de nuestro salario, ¿quién va a poner lo que falta? Pues para eso el presidente también tiene una explicación. Lo que dice es, se va a volver a calcular cuánto tenemos que ahorrar los mexicanos para lograr esta pensión del 100%. Inicialmente, para no afectar a los empresarios tanto, el gobierno va a ser quien cubra este aumento en la contribución, pero que paulatinamente se va a transferir hacia los mismos empresarios. Para que no sea una carga, ¿no? Directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí? A ayudar, ¿sí? Para que sea gradual y después el sector empresarial. Y bueno, la verdad podría no ser un golpe tan fuerte para los empresarios al principio, pero paulatinamente pues sí se va a volver una carga bastante fuerte, sobre todo para las empresas que tienen trabajadores con sueldos muy altos. Pero aquí también en su discurso el presidente dejó ver que probablemente todo esto no aplicaría para gente que gane más de 3 salarios mínimos. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas. O sea que esta reforma iría enfocada a que los trabajadores que ganen 3 salarios mínimos o menos
ganen el 100% de su salario cuando se retiren. Y probablemente los trabajadores que perciban más de 3 salarios mínimos pues tendrán que hacerlo ellos mismos, tendrán que cubrir esa diferencia en la contribución. Probablemente sea algo voluntario, probablemente sea algo obligatorio, no lo sabemos aún, necesitamos ver cómo va a plantear esta propuesta el presidente. Sin embargo, hay todavía muchos cabos sueltos. Las ventajas de esta reforma que propone el presidente, bueno, definitivamente sería que habría pensiones mejores, sobre todo para las personas que ganan menos. Y entre las desventajas o cosas que no hacen mucho sentido sobre esta propuesta, bueno, la primera es que ni siquiera en los países más desarrollados los trabajadores ganan lo mismo en sus pensiones que cuando estaban trabajando en activo. Y esto tiene que ver con que no es sostenible financiar pensiones tan caras y tan completas, ya sea que las pague el gobierno, los empresarios o los mismos trabajadores. La segunda desventaja está concentrada en la parte en la que dice que probablemente el gobierno administraría alguna parte de los recursos. Primero que nada porque esos recursos estarían a merced de la administración que esté en turno y con ello pues no tendríamos control sobre la transparencia de esos recursos, en qué se usan. Podrían usarse para financiar proyectos de infraestructura en el país o incluso hasta para financiar campañas electorales, que no es algo que no hayamos escuchado antes. Y otra gran desventaja que también todavía está por verse por cómo se instrumenta esta propuesta, pues podría ser que el gobierno se vea obligado a poner cualquier faltante que haya en el sistema para pagar las pensiones y bueno, en este caso sería un completo desastre porque ya hemos visto muchos ejemplos de gobiernos que no han podido pagar sus pensiones. Un gran ejemplo ahorita muy actual es el de Panamá, que este año ya no tienen dinero para pagar las pensiones porque simplemente hay mucha gente trabajando en la informalidad, no hay gente contribuyendo al sistema de pensiones y ya hay muchos pensionados también. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que por lo que veo es que esta reforma tampoco está contemplando a los trabajadores informales. ¿Alguien quiere pensar en Informales. ¡Por favor! Si ya de por sí el presidente opina que se desamparó a los trabajadores que sí están afiliados a la seguridad social, pues los trabajadores independientes, o sea los que no tienen IMSS ni ISSSTE, están todavía más desamparados y ellos sí literalmente tienen que rascarse con sus propias uñas. Otra cosa que sería importante que se considerara en esta reforma es el efecto del envejecimiento poblacional, porque como te decía, cada vez vamos a ser más los que seamos viejos y vamos a vivir por más años. Entonces, como ya dijo el presidente, pues se va a calcular cuánto se tiene que contribuir y este cálculo pues debe de incluir ese efecto de una mayor esperanza de vida y de un mayor número de adultos mayores que vamos a requerir de estas pensiones. Ahora la pregunta es, ¿sí se puede hacer esto? Y la respuesta es que sí, el presidente puede proponer esto. Sin embargo, esto tiene que pasar por el Congreso y en este caso ya aclaró que lo va a trabajar con la iniciativa privada, con los empresarios e incluso parece que también lo está platicando con la CONSAR y con la AMAFORE, pero aún así esto tiene que ser aprobado por el Congreso, dependiendo de cómo sea esta reforma, si es a lo mejor algo muy radical o si es algo un poco más moderado y mucho mejor pensado. Si es una reforma muy radical, pues esto puede generar conflictos políticos muy fuertes, como ha pasado en el caso de Colombia y de Chile en los últimos años, en los que han tratado de introducir reformas que cambian por completo el sistema de pensiones y que definitivamente el Congreso no lo ha permitido. Llevan varios meses, incluso años, discutiendo estas reformas de pensiones que nomás no salen. Pero si es algo más moderado, acordado con el sector empresarial, pues definitivamente creo que sí puede pasar. Y algo que también es importante mencionar es que el caso de Colombia y el caso de Chile también tienen algo en común con el caso de México, y es que esas propuestas tomaron mucha fuerza e hicieron mucho ruido porque se encontraban en elecciones. Esas fueron las banderas electorales del candidato Gustavo Petro en Colombia y de Gabriel Boric en Chile, que definitivamente ayudaron a que llegaran a ser los presidentes de estos países. Podría ser que esta promesa de reforma sea algo similar aquí en México. Digo, nos encontramos en año electoral, ¿no? Pero bueno, en conclusión, si esta propuesta es real, creo que tiene que tener en cuenta los siguientes ejes. Primero que nada, que sea un sistema sostenible. En segundo, que en definitiva el eliminar a las AFORES y expropiar los ahorros de los trabajadores no es una opción. Y en tercera, que sea una reforma que esté acordada con el sector empresarial y también con el Congreso para que pueda prosperar y llevarse a cabo, como la reforma que se realizó hace 3 años. Y antes de terminar, te recuerdo que Dinero Millennial está en redes sociales. Te voy a dejar aquí abajo los perfiles para que les vayas a dar like y follow. Y ahora sí, esto es todo por el chismecito financiero de hoy. Espero que les haya gustado y también que les haya sido de utilidad para mejorar sus finanzas personales. Y en este caso, para que te enteres de qué va la reforma de pensiones que propuso el presidente de México. Si fue así, te voy a pedir que por favor me dejes aquí abajo un comentario en el que me digas cómo te ayudó este video y también qué otros temas te gustaría ver en el canal. Yo soy Omar Nieto y esto es Dinero Millennial. Hasta la próxima.